vamos a seguir justamente en el rubro de la salud, en el ámbito de la salud, porque estamos en comunicación con Agustina Pérez Ricciardi. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Agustina, ¿cómo estás? Acá, Agustina te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por el contacto y bueno, justamente recién estuvimos hablando temas de salud y nos quedamos dentro de la salud, pero vamos a hablar un poco del dolor, ¿no? De qué importante es detectarlo y tratarlo al dolor. Sí, justamente, Agus. Bueno, primero que nada, muchas gracias también por la invitación, por el espacio. Yo siempre digo cuando tengo posibilidad de estar en la radio que me encanta la radio y me gusta mucho participar en la radio, así que bueno, muchas gracias también por eso. Eh, pero bueno, justamente sobre lo que nos compete. Sí, hoy vamos a hablar del dolor, porque creo que es algo que nos toca a muchas personas, creería que a la mayoría, y por supuesto a la mayoría de los consultantes que vienen a los espacios de salud, de movimiento. Eh, y bueno, como kinesióloga siempre nos toca el paciente o bien derivado o que llega o que consulta, incluso de manera informal, el conocido, el allegado que, bueno, me duele esto, me empezó a doler esto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Eh, pero bueno, vamos a ir como desasnando un poco qué es el dolor y de qué manera también podemos transitarlo mejor, no solamente reducirlo, especialmente aquellos dolores que se tratan de aquellos dolores crónicos, que son Claro. el dolor del tipo que dura más de 3 meses, o incluso este que aparece de la nada y que por ahí no tiene mucha explicación. Pero bueno, no sé si tenemos ahí oyentes cerca o quienes estén ahí en la mesa. Siempre me gusta empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el dolor? Y por qué creemos o creo yo que puedo hablar sobre el dolor. Digo, ¿por qué estoy Ujú. eh, autorizado a hablar sobre el dolor cuando yo les pregunto qué es el dolor? ¿No es cierto? Eh, Así que bueno, si ahí tienen oyentes para que vayan contándonos o quieren ir participando sobre qué experiencias de dolor han tenido o qué es el dolor, qué es lo que pueden contar sobre el dolor, vamos ahí como ir Dale. acompañando. Buenísimo. Bien, pero bueno, lo importante es acá empezar a entender, esto es una definición, pero no nos vamos a quedar Ujú. completamente con esta definición, ¿no? La Asociación Internacional del Estudio del Dolor nos habla de que el dolor es una experiencia desagradable, Ujú. sensorial y emocional que no siempre tiene que ver con la presencia de una lesión. Esto quiere decir que podemos sentir dolor aunque no haya nada roto, Claro. ¿verdad? Es decir, podemos tener también incluso una lesión y tampoco sentir dolor. Entonces, ahí esto nos trae, nos lleva a un terreno un poco más complicado, ¿no es cierto? El dolor es una construcción compleja, no tiene solamente que ver con la presencia de un daño físico, ¿no es cierto? Y esto es interesante porque muchas veces tratamos de darle explicación por ese lado, ¿no es cierto? Bueno, me empezó a doler una rodilla, bueno, me voy al médico a que me revise y me receta, por supuesto, un estudio de imagen para ver qué hay, qué sucede en esa rodilla. Esto está mal, simplemente es que por ahí solamente nos quedamos en esa situación y cuando no encontramos nada en esa rodilla que está doliendo, aparecen un montón de nuevas preguntas. Que es donde la gente se empieza un poco a desesperar y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me duele? Si no hay una lesión, ¿qué hago con este dolor, no? Exacto, exacto, Agus, sí. Bueno, y ahí vamos un poquito primero a esto que te decía de la construcción compleja del dolor. El dolor se forma en el cerebro y, por otro lado, tiene que ver con nuestras experiencias pasadas, con nuestra Ujú. historia personal, con nuestros temores, con nuestras emociones, y tiene que ver con el contexto en el que estamos, con la situación. O sea, el dolor está situado en el momento. No es lo mismo un dolor que hemos tenido hace 10 años cuando nuestra situación era distinta, el dolor que tenemos ahora, con la edad que tenemos ahora, con las condiciones económicas, sociales, personales que tenemos ahora. Y entonces el dolor ahí ya pasa de ser un dolor meramente físico a ser una experiencia biopsicosocial. Entonces es un poquito más complejo en ese sentido. Y lo que vos decías, aparecen las malas compañías del dolor. ¿No es cierto? Aparece un dolor y ¿qué hacemos? Y esa es otra pregunta que muchas veces hago. ¿Qué es lo primero que haces cuando
tenés ese tenés un dolor. dolor Claro, o empieza a aparecer un dolor. Y las respuestas son variadas. Hay gente que, bueno, inmediatamente va a la medicalización, ¿no? A tomarse algún analgésico para mitigarlo en ese momento. Otros, bueno, realizan ejercicios que conocen. Otros aplican frío o calor, digamos, son cuestiones claro. que también, saberes que tenemos nosotros que dicen, bueno, por ahí me ayuda esto. Preguntamos a alguien, no sé, a un profesor de un gimnasio que tenemos a mano, a un profesional cercano, consultamos, hacemos una consulta, depende de las conductas que tengamos en base al dolor, también van a tener que ver con estas experiencias personales. Entonces, bueno, cuando les consulté qué era el dolor y por qué creían que estaban autorizados para hablar del dolor, es justamente por eso, porque el dolor eh, no necesariamente tenemos que ser expertos o especializados en el mismo para eh, poder hablar del dolor. Ya con el hecho de haber padecido y haber tenido la experiencia de dolor nos autoriza, ¿no?, a estar pudiendo hablar de dolor y de qué es el dolor, porque el dolor es una experiencia que se aprende. Todos hemos aprendido qué Claro. es el dolor en algún momento, ¿verdad? A partir de la vivencia que tenemos. Y eso ya nos autoriza a poder hablar del dolor. Y esto es algo que los profesionales de la salud y los profesionales del movimiento tenemos que empezar también a validar un poco más en las consultas, ¿no? La experiencia, la narrativa de la experiencia del dolor del paciente o del consultante, que muchas veces no tiene una explicación médica, ¿no es cierto? A veces simplemente es, me está pasando esto y esto me trae un montón de cosas, me genera nerviosismo, me genera preocupación, me genera desconfianza, ¿no? Y además tengo que vivir con, Claro. padeciendo este dolor. ¿Qué se hace desde la Eh, kinesiología en ese momento, digamos? Si no hay una explicación o sí, quizá, o no es tan grave, pero ¿cómo ustedes trabajan sobre esa situación puntual de dolor? bueno, hay muchas maneras de hacerlo, tenemos por suerte una gran cantidad, un gran abanico de técnicas kinésicas y de terapia física que nos van a apoyar y nos van a acompañar en ese tránsito del dolor, cuando haya lesión explícita o no. Eh, pero justamente a mí una de las con las que más trabajo y que me parece que tiene también un efecto en varias áreas de la persona, no solamente en reducir o tiene impacto en el dolor físico, sino que tiene también impacto en el bienestar, en recuperar un poco más de energía y en reducir tensiones que no necesariamente son corporales, son los métodos de educación somática, ¿verdad? En los métodos de educación somática tenemos una gran cantidad de técnicas, prácticas y métodos, pero que todos tienen en común el trabajo sobre el cuerpo, el poder, como la palabra lo dice, desde la educación poder hacer un aprendizaje, un reaprendizaje de los movimientos que hacemos, los patrones de movimientos que tenemos, los hábitos, nuestra relación con el cuerpo, potenciar y desarrollar una mejor conciencia y escucha corporal, una mejor disponibilidad corporal. No se trata de favorecer un rendimiento físico ni una corrección postural específicamente, sino de empezar a desarrollar en el proceso hacia la cura del dolor o hacia la mitigación de este dolor, empezar a desarrollar un proceso también de reconexión con el propio cuerpo, porque muchas veces nuestro cuerpo, bueno, lo tenemos allí y le prestamos atención cuando empieza a doler, Claro. ¿no es cierto? Entonces, estos métodos de educación somática para mí son muy potentes porque de algún modo empoderan mucho al consultante desde el lugar en el que, por medio de la facilitación que podemos hacer nosotros, le damos herramientas para que se dé cuenta. De hecho, uno de estos métodos, que es el método Feldenkrais, con el que yo trabajo mucho y me gusta mucho aplicarlo en la consulta, habla justamente de un axioma de este método, es el darse cuenta es terapéutico, porque ya a partir de ahí tenés, de ahí en adelante, un gran abanico de posibilidades en la que la persona empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando muevo acá, eh, el dolor que tengo más abajo eh, se alivia. ¿Por qué será eso? O me doy cuenta que mi lado izquierdo siento tal cosa, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer cosas que en el discurso de los consultantes que no hubieran aparecido si yo simplemente
bueno, aplico como una metodología tradicional en la que solo me enfoco en el dolor del paciente. Claro. ¿Cómo en este caso es importante o qué es importante a la hora de empezar a tratar el dolor? Digo, cuando yo siento un dolor, el primer paso o hasta llegar a ustedes es ¿cómo hacemos? ¿Vamos al médico primero, algún tipo de médico? ¿Vamos también consultamos a la par a un especialista en kinesiología como ustedes? ¿Cómo crees que puede ser este caminito que haga la gente que está sintiendo algún tipo de dolor y que le está afectando su vida? Bien, los caminos son múltiples. Por suerte tenemos una gran cantidad de profesionales de la kinesiología que trabajan con estas metodologías también. Em, pero bueno, podemos tener muchos caminos. El más común por ahí es muchas veces ir a las voces más autorizadas, que por ahí son dentro de la medicina. Entonces, en ese sentido, muchas personas prefieren primero consultar al médico. El médico muchas veces hace su revisión específica, determina un estudio de imagen, porque esto es algo muy común, determina por ahí un estudio de imagen para ver esto, si justamente hay alguna explicación física en ese dolor o bien que se puede hacer, y muchas veces el médico también el que deriva, pero sin ir al médico necesariamente, muchas veces también podemos ir a nuestro kinesiólogo o buscar un kinesiólogo que nos pueda ir acompañando en ese proceso, ¿verdad? Pero principalmente una de las cosas que yo creo que hay que empezar a trabajar más allá del paso a paso, una vez que llegamos, que aparece el dolor no viene solo, ¿no? El dolor aparece, pero no viene solo, viene con algunas malas compañías que le digo yo, que tenemos que también, sobre las que tenemos que trabajar en la consulta, ¿no? Y una de esas es la kinesiofobia, que es algo que también está bastante diseminado, esto de que me empezó a doler algo, entonces me dejo de mover, dejo de ir a hacer mi actividad física regular, intento no moverlo, y esto es algo que por ahí lo hemos escuchado mucho, por suerte ahora ya se está revirtiendo un poco, pero hemos escuchado muchas veces esto de, bueno, no te muevas por unos días, o deja de hacer actividad por unos días, ¿no? Y eso muchas veces incrementa este miedo a movernos, porque sentimos que nos vamos a lastimar, y no necesariamente es así. Otra mala compañía que está ahí acompañando al dolor cuando viene es la hipervigilancia, ¿no? Aparece esta sensación de que donde empieza el dolor, uno está completamente atento a esa zona de dolor, pero no atento con una conciencia de escucha y atención integral de todas las partes del cuerpo, sino como con una sospecha, ¿no es cierto? Con una idea de que uno está escaneando esa zona y que me duele mucho, entonces incluso lo muevo menos porque estoy muy atenta a ese dolor. Entonces, bueno, también es una limitante a la hora de empezar a favorecer el movimiento en busca de mitigar ese dolor, ¿verdad? Y la última es la duda corporal. Aparece esta sensación, esta idea de que mi cuerpo ya no me responde como antes, ¿no es cierto? O ya no puedo confiar tanto en mi cuerpo porque me está doliendo. Empieza a aparecer una desconfianza, una falta de seguridad que impacta muchas veces después en poder volver a reeducar este movimiento. Entonces, por eso los métodos de educación somática también nos proponen algo progresivo. Por eso son métodos de aprendizaje, ¿verdad? Y todo aprendizaje lleva su tiempo. Nos proponen un proceso progresivo a largo plazo que no solamente tiene efectos físicos, es decir, en reducir el malestar corporal, sino, como mencionaba anteriormente, más conciencia corporal, más conexión con nuestro cuerpo, con el entorno, mayor energía, mayor disponibilidad corporal. Entonces, si nuestro cuerpo está mucho más disponible, podemos responder mejor, no solamente a las demandas del entorno. Y muchos efectos a nivel psicosomáticos. Claro. Actualmente estamos haciendo un estudio de investigación en el que estamos relacionando la conciencia corporal con el estrés percibido. Estamos viendo que aquellas personas que refieren en las escalas de evaluación mayor conciencia corporal son las que refieren estrés también en las escalas de estrés percibido mucho más bajos. Entonces hay una relación ahí también en cómo estoy con mi cuerpo, estoy con los demás y puedo responder a las demandas del entorno de otra manera desde la posibilidad de tener otra relación con mi propio cuerpo. Y esa es la premisa también de estos trabajos de educación somática que podemos realizar en el consultorio de kinesiología.
Me encantó. Yo creo que nos han quedado un montón de temas. Ya nos quedan 2 minutitos para irnos a la tanda. Y creo que está bueno poder continuar hablando, pero breve, porque tenemos 2 minutos, pero hay una consulta de un oyente que nos dice cómo hablar de o que le gustaría que des algún tip de la fuerza muscular después de los 60 años. Ah, bien. Bueno, mira que justo, es una pregunta que sale un montón a veces en el consultorio, pero digamos en lo cotidiano también. Eh, bueno, hay muchas maneras. Todo va a depender también de la condición física previa que tenga esa persona. Sobre Ujú. eso también es importante que hagamos nuestras evaluaciones por ahí antes de empezar a hacer un trabajo dirigido específicamente a la fuerza. Ahí nos tenemos que sentar con esa persona y empezar a consultar también sobre sus objetivos, sus expectativas y estas experiencias pasadas que tiene, ¿verdad? Porque en esto que te decía más temprano, bueno, no es lo mismo ponernos a prescribir ejercicios de trabajo de resistencia, de fuerza, etcétera, si no conocemos un poco también la historia o la Claro, relación que esa persona tiene con su cuerpo, ¿no? Qué nivel de esto, de conciencia corporal tiene, qué nivel de relación tiene con su cuerpo, para qué lo usa, simplemente para su relación con su cuerpo es estar solamente fortalecer o hacer alguna actividad física, o también tiene otras implicancias y eh, también es parte como mucho más integral de su personalidad. claro. Entonces, esas cosas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a prescribir, ¿verdad? Por supuesto que el trabajo de fuerza después de los 60 años es posible. A mi criterio terapéutico es que tengamos como una visión un poco más global de la subjetividad y singularidad de cada una de las personas que nos vienen a consultar para ver cuál es ese ejercicio o qué camino hacia la fuerza, en base a esas expectativas personales, podemos, eh, podemos prescribir también y acompañar y facilitar. Pero por supuesto que es posible, siempre y cuando ahí hay que ir midiendo estas cuestiones más puntuales y personales como con cada uno de los consultantes. Agustina, te agradecemos muchísimo. Como te digo, queda un montón. Me encantó esto que dijiste de esta conciencia del cuerpo, del vínculo con el estrés. Creo que es un temazo ese para hablar porque hoy estamos en esa situación, ¿no? De las personas tenemos mucho estrés y que impacta sin dudar a dudas en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Así que está bueno para conversar más adelante. Y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias por estar aquí hoy en la mañana del sábado en CNN. Muchísimas gracias y cuando quieran continuamos ahí desasnando. Ha quedado un montón por hablar, así que cuando quieran, muchas gracias y bueno, consulten, vayan al kinesiólogo y consulten y empiecen también un consejo a esto, a abrirse también a estas formas de aprendizaje Ujú. de movimiento. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Adiós, Agustina gracias. Pérez Ricciardi, ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, estuvo conversando con nosotros acerca fundamentalmente del dolor.